¿Cómo se prende? Con el verde. Ah, el verde. Vale. Os voy a comentar una cosa. Es curioso que en el Génesis se puede leer: y Dios sumió a Adán en un profundo sueño, que fue cuando luego sacó la costilla y tal. Pero luego no, en ningún momento dice y Dios le despertó. Como una anotación. Y Dios sumió a Adán en un profundo sueño, y lo lleva el efecto lo de la costilla y tal, y sigues leyendo, y ya en ningún momento yo no lo he encontrado. Un soplo de vida. Pero dice, lo sumió en un profundo sueño, y no dice lo despertó. No sé, yo lo digo como anécdota, ¿eh? A veces que seguimos dormidos. Jesús dijo en una ocasión, no podéis servir a dos amos a la vez. ¿Cuáles son esos dos amos? El ego y Dios. El Dios y Satán. El ego, Satán. El adversario de Dios, que nosotros creemos que es un tipo con rabos y cuernos, resulta que es mi ego, el que me hace creer separado de la divinidad. Entonces, cuando yo me pongo al servicio del ego, es caprichoso, porque pensarlo, cuando nos ponemos al servicio del ego, es decir, el ego ¿qué quiere? Tener razón. Y cuando te pones al servicio del ego, el ego te castiga por ponerte a su servicio. Porque el ego, al final, de un modo u otro, te lleva al sufrimiento y al dolor, porque te aleja de la divinidad. Entonces, cada vez que nos ponemos al servicio del ego, terminamos pagándolo fijo. Y el ego, ¿qué es lo que te dice? Lo primero que te dice: eres culpable. Y como eres culpable, renuncias ¿a qué? A tu reino, a tu esencia divina. Entonces, os voy a poner un cuentecito. Tú sigue al viejo Rafiki, conoce el camino, vamos. No te detenga. Dale prisa. No, espera. Vamos. ¿Quieres ir más despacio? Mira allá abajo. Ese no es mi padre. Es mi reflejo también. No. Ahí está él. ¿Lo ves? Él vive en ti. Padre. Simba, me has olvidado. No, eso jamás. Has olvidado quién eres, por lo tanto me has olvidado. Mira en tu interior, Simba. Eres más de lo que eres ahora. Debes ocupar tu lugar en el círculo de la vida. ¿Cómo puedo regresar? No soy el mismo. Recuerda quién eres. Eres mi hijo, el único
cambiar, ¿no cree? Sí. Parece que los vientos cambian. Ah, cambiar es bueno. Sí, pero no es fácil. Sé lo que tengo que hacer, pero si regreso tendré que enfrentarme al pasado. Y llevo tanto tiempo huyendo de él. ¡Au! ¿Por qué has hecho eso? No importa, está en el pasado. Sí, pero aún duele. Oh, sí, el pasado puede doler. Pero tal como yo lo veo, puedes o huir de él o aprender. ¡Ah! ¿Lo ves? Bien, ¿qué vas a hacer? Primero, te quitaré el bastón. ¡No, no, 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 no! ¡Mi bastón no! ¿A dónde vas? ¡Regreso a casa! ¡Déjame! ¿Dónde? ¡Vete de aquí! Es mi película de dibujos animados favorita. Y habré visto esta escena como 500 veces y se me estaban poniendo los pelos de punta ahí. Pero con conciencia diferente. Vamos a ver, ¿quién no ha visto la película entera? ¿La habéis visto todos? Lo siento, pero bueno, vamos a hablar un par de cosillas de la peli. ¿Qué fue lo que hizo que Simba abandonara el reino? La culpa. La culpa es que él, por la culpa de Se sentía culpable de la muerte de su padre, culpa. Entonces, ¿qué hace? Se siente culpable, no se siente merecedor, busca el castigo y huye, se va de su reino, renuncia a su reino por culpa. No sé, ¿qué nos dice eso a nosotros? Es de lo que estamos hablando. Renuncio a mi reino como hijo unigénito, como rey de la creación, como todos, que somos reyes, reinas. En la unidad no hay género, no hay chico-chica. Es unidad. Entonces, renunciamos a nuestro reino por la culpa. Y cuando Rafiki le lleva ahí al reflejo, que es un espejo, le dice, ahí está tu padre. No, soy yo, no. Dice, no, él habita en ti. Y cuando dice, él habita en ti, es cuando le empieza a reconocer, empieza a conectar con él. Es decir, que el Cristo habita en ti. Punto y final. Nunca se ha ido y nunca se irá. Siempre ha estado ahí. Porque él siempre fue el hijo de Dios, del rey, de Mufasa. Siempre. Nació siendo hijo de él. Y el Padre habita en él. El Padre Madre Celestial habita en nosotros. Solamente nos tenemos que atrever a mirarlo y que confrontar nuestro dolor. El dolor de habernos separado de nuestro reino. Punto. Si es que esta es nuestra historia, en 2 minutos ha resumido. Siguiente paso. Cuando se le aparece Mufasa y le dice, recuerda quién eres. Nos hemos olvidado de que somos hijos de la divinidad. Hemos caído tanto en la culpa, tanto en el dolor, que estamos rechazando el reino que es nuestro, porque nos creemos culpables, porque él no era culpable de nada, se creía culpable. No hay ninguna diferencia entre Simba y nosotros, ninguna. Los mismos pasos. Y entonces le dice su padre, recuerda que eres mi hijo, el heredero del trono. Tu reino es mi reino. Y en ese momento, ¿qué es lo que hace Simba? Se hace responsable de su reino. Porque los que habéis visto la película, cuando él abandona el reino, ¿qué es lo que pasa? Que el reino cae en la oscuridad, Scar se podera, está todo... no sé, si os suena algo... Vayas donde vayas en el planeta Tierra o vayas donde vayas en el universo, hay confrontación. Las civilizaciones extraterrestres se están pegando entre ellos. Los famosos oscuros y los famosos lumínicos, da igual, se están pegando. Si los luminosos están en dualidad también.
Algo de oscuro hay en ellos, que hay miedo. Si hay miedo, hay algo oscuro. Y eso es lo que les lleva a ver el reflejo de su propio miedo en los que se representan como oscuros y se enfrentan a ellos. Es decir, que el universo está en pelea. Cuando Simba reconoce, recuerda, primero, que es hijo de Mufasa, ¿qué es lo que piensa? Si no me hago cargo yo de mi reino, ¿quién se va a hacer? Que tengo que confrontar el dolor de mi culpa, lo trasciendo, es decir, reconozco mi inocencia, lo que hablábamos al principio, inocencia, y asumo mi responsabilidad, estado de conciencia crístico. Jesús era inocente y responsable. Era lo que era Jesús. Un avatar iluminado es inocente, se reconoce inocente y responsable. Entonces, la película continúa, Simba se hace cargo de su reino, Simba se coloca en su lugar en el reino y el reino vuelve a ser un reino de luz y de abundancia. Así que Simba y nosotros somos lo mismo. Es pura magia. Sí. Tengo una pregunta. Es que no entiendo cómo se relaciona, digamos, cuando tú dices que, por ejemplo, si pensamos en querer hacer de este mundo, pues un mundo al que como uno quiera, o sea, soñar, querer esta realidad de tal manera, es engañarse porque quedarse en esta realidad. Entonces, ¿cuál es el camino para el ser humano? Porque finalmente estamos aquí tratando, digamos, de ser felices. Pero entonces, bueno, el concepto de felicidad también es. Pero entonces, si tú lo desapegas de este mundo, entonces, ¿qué nos queda? Mira, ¿qué es lo que estamos haciendo en este mundo? Buscar sustitutos de Dios. Queremos una pareja armoniosa, donde se desarrollemos el amor, pero es un amor que surge en una relación egoica, donde hay egos. Entonces estamos buscando lo que es el estado ese de amor puro y profundo que sentimos, que recordamos inconscientemente en lo más profundo de nosotros, recordamos el amor de Dios. ¿Por qué? Porque ya estuvimos allí. ¿Por qué anhelamos volver a casa? Porque ya estuvimos allí. Si no hubiésemos estado allí, no anhelaríamos algo que no conocemos. Entonces, como estamos aquí sumidos en la culpa, proyectando un universo de pura destrucción, porque es puro castigo, nosotros, lo que te estoy diciendo es que somos absolutamente responsables de lo que está ocurriendo en el mundo. Es decir, no podemos estar culpando en que haya guerras en un sitio, corrupción en otro, hambres en otro, que haya gente malvada, porque tú en el momento que estás juzgando a esas personas como culpables de propiciar todo eso, ¿sabes lo que estás haciendo? Juzgándote a ti misma. Estás admitiendo en ti misma que hay culpa. Entonces, para tapar esa culpa, primero la proyectamos en el otro. Y luego, por otro lado, buscamos sustitutos del amor incondicional y de pura inocencia que nos da Dios en tener un mundo lo más armonioso posible. Pero el ego es muy civilino. Entonces, si por el dolor no te tienta, lo va a hacer por el placer. Entonces te va a decir... No estoy de acuerdo porque, manejar esa dualidad de mal y bien, de dolor y placer, es seguir el juego. Eso es. Sí, entonces, pero, para mí no está mal el querer ser feliz, el querer buscarme un bienestar material y espiritual en todos los planos. Pero cuando tú pones la dualidad material versus, no sé, esto tampoco lo tengo claro. Entonces, unidad. Es que no sé si te estoy interpretando mal. Estoy interpretando de que pensar en un bienestar acá es como si fuera algo negativo porque me amarra a este plan. No me estoy explicando bien. Okay. Yo no estoy diciendo que ya que estás soñando, intentes tener el mejor sueño posible. Lo que te estoy diciendo es que tenemos que tener cuidado de no ser tentados por el sueño de la dualidad. Por muy armonioso que sea, no deja de ser un sueño.
Entonces, si tú desarrollas el sueño lúcido, empiezas a darte cuenta de que todo lo que estás viviendo es una proyección de tu interior, de esa mente oculta, profunda que tenemos y que estamos proyectando fuera. En el momento que tú empieces a proyectar un universo armónico y equilibrado, no caigas en la tentación de quedarte ahí, porque podrás elegir, es una elección. De hecho, muchos serán los llamados y pocos los elegidos. Si tú eliges quedarte, nadie te va a juzgar, Dios no te va a juzgar, Jesús no te va a juzgar. Es una elección que tú como partícula decides seguir siendo partícula, y entonces generas un universo de armonía, de todo está muy bien, soy feliz y tal, pero sigues dormido. Y hay dualidad. Hay dualidad. Si estás en dualidad, de un modo u otro, va a haber una causa y un efecto. Entonces, mientras permanezcas en el sueño, aunque estés lúcido, si permaneces en el sueño por puro amor, como pudo ser Jesús. Jesús no se iluminó en el último instante. Jesús, ya cuando se atrevió a salir públicamente y a exponerse, ya estaba despierto. Es decir, que supuestamente estuvo como 3 años despierto, hablando y comunicándose, es decir, compartiendo desde el sueño la lucidez. Y luego se fue. Entonces, si nos quedamos atrapados en el sueño lúcido de bienestar, que sea por una elección, no porque el ego nos haya engañado. Pero no está ni bien ni mal, porque en el momento que yo te diga está mal quedarte en el sueño lúcido, ya te estoy juzgando, y yo lo que estoy intentando es no juzgar, estoy poniendo todo mi empeño en no juzgar. Simplemente transmito la sensación que tengo de que ten cuidado, Fran, porque el ego es que es muy listo, muy civilino, y que va a entrar por un lado o va a entrar por otro. Y entonces una de las formas es que si no lo consigue por dolor, lo va a hacer por placer, pero no va a dejar de ser una ilusión placentera. ¿Y qué se supone que encuentra uno cuando se desaparece el ego? ¿Qué se supone que se encuentra? Vea, si lo supiera, yo te puedo... Mira, Simba se había olvidado de que era el hijo de Dios. Vale, nosotros nos hemos olvidado que somos hijos de Dios. Pero en nuestro fuero interno, en lo más profundo de nosotros, recordamos que somos hijos de Dios. Como Simba recordaba que era hijo de su padre. Entonces, es ahí donde te tienes que preguntar. En lo más profundo de ti, en ese lugar de ti donde está una chispa divina, ese lugar de ti que es plena confianza en la divinidad, en la de que no hay nada ni bueno ni malo, es entrega total. Y es ahí donde tenemos que conectar para responder a la pregunta que acabas de hacer. ¿Qué sería disolver completamente el ego? Pues yo creo que sería la pura felicidad, me supongo. ¿Por qué? Porque no tendría miedo de estar contigo. Estaría en amor contigo. Y no, por ejemplo, ahora Fran, que puede estar diciendo, madre mía, a ver qué me va a preguntar. Porque es que yo no tengo respuestas. Tengo opiniones, nada más. Yo no tengo las respuestas, tengo opiniones. Entonces, si tú me haces una pregunta, pues el hijito de Fran, que está asustado, va a decir, me estoy exponiendo, se está grabando, aquí hay un montón de caras mirándome. Eso no es felicidad, es temor, es desconfianza. Entonces, si yo tuviera totalmente anulado el ego, es que no habría ni preguntas. ¿Por qué aquí por qué el malo es el ego? Eso es un juicio que juzgamos al ego. Estamos hablando de que hay una dualidad, y hay una dualidad en la que hay bueno y malo. Entonces, lo que me sustenta en la dualidad es el ego. Porque es que el ego es el yo. Yo podría pensar que lo malo sería el egocentrismo, más no el ego. El ego es la sustancia, la persona como tal, el yo. Simplemente para así tal cual. Mira, yo personalmente a mi ego no lo considero un enemigo a abatir, sino un adversario a integrar en mí, un adversario al que agradecerle. ¿Por qué? Porque como hijo de la divinidad me quedé dormido, me sumí en este sueño,
Y en este sueño creé esta personalidad múltiple, creamos todos esta personalidad, y una de esas partículas la llamé Fran. Gracias a Fran, el ego Fran, puedo tener la oportunidad de interactuar con las otras partículas, con los otros electrones, que sois vosotros. Desde ahí puedo interactuar. Y desde ahí observarte a ti como un espejo. Y a través de mi ego, Fran, te observo a ti y ¿qué es lo que veo? Yo proyecto en ti, porque lo que veo es proyección de lo que hay en mí. Pues veo miedo, culpa, resentimiento, gozo, es lo que proyecto. Entonces, desde ese ego puedo reconocer el juego en el que me he sometido, al que me he entregado. Luego, no es destruir al ego, es trascenderlo. Es decir, darte cuenta de que nada te puede amenazar, ni siquiera tu ego. Es simplemente trascender ese ego y entender que gracias a ese ego que ha estado aquí en el sueño, ahora puedes volver a casa. Entonces, para mí mi ego no es mi enemigo, literal, es metafóricamente el adversario, el enemigo que tengo que trascender para volver a casa. Es decir, la barrera que me separa de mi divinidad. Entonces, si yo cojo al ego y en vez de decir, porque es que eres mi enemigo, porque tal, porque me tienes aquí en el dolor, en el sufrimiento, lo que estoy haciendo es atacarlo. ¿Y qué estoy dando? Le estoy haciendo real. Estoy haciendo real a esa partícula. Si yo cojo y trasciendo con gratitud, lo hablábamos el otro día, y gracia, estado de gracia, gracias y gracia comparten la misma raíz. Estado de gracia, trasciendes eso y atraviesas tu ego, que fue lo que hizo Jesús. Vamos a ver, cuando Jesús le dice, oye, ¿por qué no me haces un milagrito? Y así podré creer en ti, Herodes, ¿no? Jesús ni lo escucha. Si Jesús hubiese dicho, mira, habría hecho un milagro, que habría hecho caer en el ego terrenal conocido por Jesús. Jesús era una partícula de ese pensamiento materializado. Y voy a decir una cosa, si yo no existo, tampoco existió Jesús. Jesús existe, es tan real como tú y yo, pero en el sueño. Fuera del sueño, Jesús y tú y yo somos el mismo pensamiento divino. Por eso él tomó conciencia de eso, de que aquí sí existe, a nivel material, porque es una ilusión, y dentro de la ilusión sí existe Jesús, pero fuera de la ilusión no hay Jesús, no hay Fran, no hay Adriana, hay unidad, divinidad. Dime. Sí, es complejo, digamos, entender el tema del ego, ¿no? Y también es complejo decir, ¿esto es ego o esto es realmente mi sentimiento, mi emoción, ¿no? Porque uno dice, entró a juzgar, entra a decir, esto es bueno, esto es malo, entonces como lo malo es el ego y lo bueno es eso, ¿no? O sea, ¿cómo hacer para uno ser consciente de eso sin usar el juzgar como medio para llegar a esa conciencia? Es la práctica que íbamos a hacer ahora, pero como es la hora del almuerzo, pero era la que iba a hacer justo cuando os he dicho vamos a hacer la práctica, que es una práctica que vamos a hacer para identificar. Porque obviamente uno siempre tiende a eso, ¿no? O sea, el ego es lo malo. El ego es el... Pero cuando tú entiendes que simplemente el ego es la sombra que tú tienes, porque todos tenemos esa sombra, la tenemos desde niños porque también los papás nos han pasado muchas cosas. Cuando entiendes y logras entender que eso no es real, que eso está ahí para que tú te veas, pero que la realidad está dentro de ti, ahí despiertas. Y ahí no hay bueno, malo, bonito, feo, porque claro, es una conciencia, y en la conciencia no hay razón. Sí, bueno, estamos en el proceso, no sé, algunos más despiertos que otros, me imagino, pero cómo darse cuenta de que lo que tú estás diciendo, ¿no? Cuando tú puedas sentir un poco más claramente la práctica. Pero te das cuenta de una cosa, que la pregunta está surgiendo desde el ego, y entonces el ego solo busca razones. Hace un buen rato dije, yo ya estoy dejando de buscar respuestas, porque solo quiero la paz. Entonces,
el ego busca explicaciones. Y solo para una cosa, para darte la contrapartida y decirte... o para darte la razón y decirte, mira qué guapo soy. Es decir, más egoico, más egocéntrico. Entonces, da igual, va a utilizarlo para eso. Entonces, solo a Dios no se le puede explicar. ¿Cómo explicamos a Dios? Solo se le puede experimentar, sentir. ¿Y cuándo empezamos a sentir a la divinidad? Cuando empezamos a dejar de juzgarnos. Porque si yo me dejo de juzgar, te dejo de juzgar a ti. Y entonces ahí es cuando entro en un estado distinto, en el que ya no estoy pensando, estoy sintiendo. Y entonces... Entonces dejo de hacer preguntas y me entrego a la sensación de sentir. Amor, inocencia. Lo otro es... Yo le estoy dando mucho a la húmeda, como decimos allí, a la lengua, de hablar y hablar, y no deja de ser razones para el ego, Por eso ahora, que hemos hablado ya un poquito de teoría, luego vamos a hacer una práctica en la que vamos a... El que se atreva y el que quiera, esto lo digo igual que en el Ho'oponopono, de aquí vas a sacar lo que des. Si das un 1%, vas a sacar un 1%. Si das el 100%, vas a sacar el 100%. Tú eliges, cada uno elige lo que quiere beber del cáliz. Si te lo bebes hasta el final, las heces, como se dice, pues será pura misericordia. Quien bebió del cáliz hasta el final fue Jesús, por ejemplo. Por eso la misericordia le limpió por completo la culpa y se fue al reino de Dios. Bueno, está ahí esperando, como Siddhartha, que todas esas partículas se conviertan en un pensamiento. Pero ya no es mental, ya es experimental, sentir lo que somos y entregarnos a ello con todas las consecuencias, que es lo que nos da miedo, de soltarnos. Te lo conocí. Porque el ego está diciendo, es que no hay nadie ahí. Y la divinidad está diciendo, suéltate. Vale. ¿Queréis comentar algo o nos vamos a...? Sí, yo quiero comentar algo. Lo que pasa es que yo siento que para nosotros es muy difícil entenderlo porque nosotros estamos muy viciados, ¿sí? Y digamos que si uno se remonta a las comunidades indígenas, milenarias, ¿sí? Ellos entendían que éramos un solo. Porque ellos entendían el valor de todo lo que Dios nos ha dejado. El valor del agua, el valor del sol, el valor de la luna, ¿sí? Ellos sabían que la divinidad estaba en ellos y que si de pronto uno tenía una estancia aquí en esta tierra, lo mejor posible era disfrutar de todo eso en unidad. Por eso compartían. Y para nosotros es diferente entender eso porque nosotros no compartimos. Nosotros nos vemos como... Nos vemos... Partículas individuales. Y nos vemos como potenciales enemigos y potenciales amenazas. Como competidores todo el tiempo, entonces es una sociedad tremendamente competitiva, ¿sí? Porque el ego marca los... por lo que tienes, por lo que has logrado, por lo que, ¿sí? Pero no se valora a la persona por lo que es en sí. Porque es humano, porque, ¿sí? Es que si uno cree que uno es lo que tiene y lo que hace, cuando no lo tienes, ¿quién eres? Si Mirar. tú pones el valor fuera de ti, ¿quién eres cuando tú no posees esas cosas? ¿Dejas de existir? No, porque tu ser está ahí. Claro, por eso, a eso me refiero, o sea, para nosotros es muy difícil entender eso porque nosotros ya estamos demasiado viciados con respecto a eso, a que nos creemos seres individuales y somos demasiado competitivos. Una pregunta. ¿Para vosotros son lo mismo? No, menos de diferente forma. Diferente forma, pero es la misma esencia. Esa es la historia. Que nos hemos puesto la atención en la forma.
Claro, es que quien en su sano juicio diría que son lo mismo si tienes la atención puesta en la forma. Ya, pero vamos a ver, tú no te das cuenta que no. Está claro, ¿no? Entonces, que tú eres de Marte y yo soy de Venus, ¿no? Entonces, en el momento que cambiamos esa mentalidad y ya no veo la forma, sino tu esencia es plastelina, y reconozco que mi esencia es plastelina, entonces ya dejo de competir contigo, porque ya no te siento como una amenaza, como un potencial que me roba espacio a mi ego. El ego marca el territorio. Entonces, cuando yo te veo como plastelina y me dejo llevar por eso, al final, ¿qué es lo que ocurre? Que al final experimentamos y sentimos esto. Por eso no hay diferencia. Si es lo que nos han dicho. Yo no estoy diciendo nada nuevo, nada. Está dicho todo hace miles de años. Que somos esto. Y en el momento que ya esto haya limpiado las proyecciones de culpa que había antes, las haya disuelto y haya reconocido su inocencia, reconocida que es una extensión de Dios. Entonces, si dejamos de mirar la forma, blanca, negra, roja, amarilla o pobre, rico, podemos conectar con esto. Y por ejemplo, esas tribus indígenas que tú mencionas están más en esto que en la forma. Está un poquitín más cerca de despertar. Es que nos vamos más hacia la forma que es el contenido, en todo. Uno lo siente así. Vale. ¿Comentamos algo más o nos vamos a almorzar? Lo que queráis. Mandáis vosotros. Sí, lo que escuchándote siento que, pues que, bueno, voy a usar una palabra que usan los jóvenes y es que es bacano, ¿no? Bacano. Bacano Chévere, es, chévere. Vale, chévere sí. Bacano es que, pues por más cosas fuertes que estén pasando en este momento, es como si yo hubiera desde el sitio, o sea, cuando te estaba oyendo, pues decía yo, bueno, sí, listo, lo que voy a hacer aquí arriba es un juego. Listo. Entonces yo voy a hacer un juego, ¿sí? Y vengo con esto, ¿no? Con la parte de la forma, pero hago un pacto ¿con quién? Con el ego, o sea, nos vamos de la mano los dos porque pues todos pertenecemos a la misma unidad, igual de todas maneras decimos que hay dualidad. Y yo vengo equipada con algo, ¿sí? Pero vengo equipada con algo, precisamente el juego, lo que dices tú, precisamente el juego es que tú no me dejas y que yo voy a ver más allá de lo que tengo a simple vista. Y pues es como eso, ¿no? Es como que yo me vine contigo y ¿quién me ayuda? ¿Sí? Pues quien me ayuda es como todo el equipo con el que me encuentro, porque pues seguramente son mis espejos que tengo más cercanos, pero hay otros que ni siquiera tengo, que están vibrando, como dices tú, en África, al otro extremo, ¿sí? Claro. Pero igual el 99% de lo que no veo sigue produciendo. Entonces tengo que trascenderlo porque sigo produciendo y a medida que vaya viendo más allá y me reconcilie con ese ego y diga, bueno hermano, si usted es parte de mí, pues hagámosle, sí, hagámosle. Y vamos trascendiendo pues este 90% o el 99% de lo que realmente está, sigue produciendo, pero la vibración va subiendo hasta que realmente ya se termina el juego, ¿no? Claro, es que ahora que has mencionado el juego, a mí me gusta utilizar mucho esta imagen, que es la del juego del ajedrez, que algunos me la habéis escuchado. Existen los niveles de atención. Por ejemplo, si tú tienes tu atención puesta en el peón, si tú te consideras un peón, en cuanto que ves la torre enemiga aquí, dices, uy. Si la torre enemiga me come, para el peón es la mayor tragedia del mundo. Me han comido, me han matado, me han quitado el juego. Una tragedia. Ahora tú eleva tu nivel de atención al jugador.
que está manejando a ese peón y al otro jugador que está manejando a la torre. El que ha perdido el peón es una tragedia, para el jugador es un contratiempo. Vaya, he perdido un peón. Voy a poner más atención para la próxima. Ya hemos pasado de la tragedia a un contratiempo. Y si ahora le damos la atención al observador, que le da igual que ganen las blancas, que ganen las negras, que no hay juicio. ¡Guas! ¡Qué jugada maestra! Está disfrutando del juego de ajedrez. Y le da igual que haya perdido un peón este o este. Una jugada maestra. Es decir, ¿cuál es el problema nuestro? Que nos hemos centrado en que somos peones. Nos hemos centrado en la forma. Entonces, cuando vayamos elevando ese nivel de atención de jugador y de observador, iremos saliendo de esa dualidad. Y ya dejaremos de identificarnos con esto. Mi peón se llama Fran. Es el peón con el que me manejo aquí. Entonces, simplemente elevas ese nivel de atención y te vas desprendiendo de las atrocidades en las que estás metido dentro del juego. ¿Por qué? Porque si ahora mismo, al otro lado del océano, España, porque es donde vivo, alguien está robando, alguien que está robando de un contrato importante y se está llevando un buen pellizco, pues joder, que es un corrupto, porque es la corrupción, porque es que siempre roban, porque siempre se pueden lotar, yo puedo vivir así, viviendo y proyectando fuera, porque es que es que esto no tiene solución, porque o puedo centrarme y decir, ¿qué hay en mí? ¿Qué hay en mí? Que tiene miedo aún a la carencia, a la no abundancia divina, en la que Jesús dijo, ¿qué hacen los pájaros? Nada, y nunca les falta el alimento. Y los lirios, que nada hacen y se visten con más bellos colores que el propio Salomón. ¿Por qué? Porque esa es la providencia, la abundancia divina, abundante, que siempre está ahí. Pero como nosotros estamos en el ego y el ego es el que teme perder, pues entonces en mi mente inconsciente hay un lugar que tiene miedo a la carencia. Es decir, que como yo proyecto, genero un universo donde hay miedo a la carencia. Y como es un espejo que si no lo limpio al final se va haciendo más grande, para que me entere bien de que es un espejazo, pues me encuentro con personas que roban millones de euros para que yo me descubra de que es que al final de mes miro a ver si tengo unas monedas para acabar, ¿no? O cuando salgo del supermercado y me han dado 2.000 pesos de más, pues digo, bueno, para cuando se equivocan en contra mía. Y te lo metes en el bolsillo. Es decir, te estás apropiando de algo que no es tuyo porque tienes un miedo inconsciente a la carencia, a no tener suficiente. Y entonces estás generando un universo donde la carencia se multiplica hasta posiciones insospechadas. Ahora elegimos servir a Dios o servir al ego. Si sirves al ego vas a decir, porque es que mira, tal, y vas a estar alimentando y dando realidad a eso, a ese sueño que estás generando tú desde tu miedo a la carencia y reafirmando en ti la carencia. O servir a tu divinidad interna y decir, soy yo que me siento culpable y estoy rechazando la abundancia divina, que Dios no lo da todo. Si el reino es nuestro, si es que es nuestro, no nos tiene que dar nada, es nuestro, pero lo estoy rechazando yo por culpa. Asumo la responsabilidad de que está en mí esa culpa y dejo de proyectar en que si este tal o Pascual aquel. Eso es lo que decía, un espejo, lo que decía Carol, un espejo que me da la oportunidad de verme a mí mismo. ¿Y a través de quién? Del ego. Por eso no reniego del ego, simplemente lo quiero trascender. Quiero dejar de servirle a él y servirle a Dios. Pero yo no voy a matar al ego. Quiero servir a Dios. Y ya veremos qué pasa con el ego. Se disolverá, no sé. Porque, ¿sabéis una cosa? Cuando el juego del ajedrez se acaba, la reina, que es la pieza más poderosa del tablero, que es ahí todo orgullosa, altiva, cuando tú recoges todas las fichas, y el rey, que es el imprescindible,
La reina es prescindible en el juego, pero es la más poderosa, pero el rey es imprescindible. Entonces, cuando tú metes todas las fichas, ¿sabéis qué pasa? Que el rey se encuentra con el culo del peón aquí. Y están así todas las fichas. Es decir, que ahí no hay ego. Ahí todos tenemos el mismo culo. Así que no sé qué le pasa a Diego cuando salga de aquí, me encontraré con algún culo aquí puesto. ¿Lo vamos a almorzar? Gracias.